muchísimas gracias a ustedes por estar aquí el día de hoy. Efectivamente, la invitación para esta pequeña conversación, porque realmente es una pequeña conversación, va a girar en torno a Hernán Cortés, pero no el Hernán Cortés que habitualmente los estudiantes, no digo de ustedes, pero habitualmente los estudiantes están acostumbrados a escuchar. Voy a tratar de hablar de algunas de las facetas de este personaje que para bien o para mal, ¿no? Forma parte de nuestra historia y eso es lo que vamos a presentar, ese Cortés desconocido. Estas láminas que ustedes están viendo aquí, en realidad forma parte del título de esta ponencia, porque hemos presentado el tema como el Cortés desconocido. ¿Por qué les pongo estas imágenes? Porque realmente ni siquiera, empezando por esta representación iconográfica, no tenemos la certeza de cómo era el señor Hernán Cortés. Hay muchísimas lagunas, tanto en cuestiones iconográficas como en cuestiones documentales. Y en ese sentido, lo voy a presentar a continuación, tenemos un lapso de 34 años que realmente casi la vida de Cortés nos es desconocida. Eso es lo que voy a presentar. Y donde me voy a centrar va a ser en los últimos 10 años, los últimos 7 años, de 1540, cuando él regresa a la península, hasta el día de su fallecimiento en diciembre del año 1547. Son esos últimos años, ¿de acuerdo? Bueno, empezamos, historiografía del 19. ¿Qué pasa con Cortés? Cortés para unos podríamos decir que es un santo, ¿no? Y lo tomo con muchísima reserva, para otros es un demonio, si utilizamos esos términos maniqueos, ¿no? La dualidad. Aquí pues realmente ustedes van a decidir qué es, si héroe o villano. Pero realmente, como historiadora, les tengo que decir que no podemos catalogar a un personaje, siempre tenemos unos tonos un poquito más grisáceos. ¿De dónde viene esa satanización que tenemos en nuestra historia mexicana? Realmente viene del siglo XIX, la famosa historiografía positivista, la famosa historiografía que ha venido o parte de ese proceso que conocemos como la independencia. Y ahí Cortés como que le empiezan a poner taches. Tampoco estoy diciendo que sea un santo, cuidado, ¿no? Pero empezaron. Esa es la historiografía que predomina el día de hoy con nuestra historia mexicana. Fue el modelo oficial que imperó y que impera. Ahora, como historiadores nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Como historiadores nosotros lo que hacemos es rescatar documentación. Y la documentación habla por sí sola, en pocas palabras. Tenemos que alejarnos de esas tendencias que a veces lo único que hacen es contaminar un acontecimiento, que el acontecimiento se dio, lo tenemos el 13 de agosto de 1521, la conquista de Tenochtitlan, no voy a hablar de México, conquista de Tenochtitlan. ¿Para qué nos sirven estos acercamientos a este personaje tan particular en el caso de México? Pues realmente para reflexionar, porque si estamos aquí, estamos hablando español, castellano, bueno, estoy viendo que tenemos el miércoles de ceniza, es hoy, ¿no? Algunos vamos a ir en un rato, etcétera. ¿A quién se debe? ¿Por qué se debe? Tenemos un proceso histórico que no lo podemos nosotros tratar de anular o desaparecer de nuestros inconscientes. Realmente es un momento, cuando se acerca uno a la personalidad de Cortés, a la historia de Cortés, es un momento para reflexionar acerca de lo que somos nosotros, ¿no? Bueno, nos va a servir para entender el pasado, sí, también nos va a servir para ir para adelante, ir hacia adelante, también nos tiene que servir, para eso nos sirve la historia. Forma parte de la identidad de México, por supuesto, y en el último de los apartados les puse herencia medieval. Voy a tratar de explicar todo eso. ¿Hay discrepancia con las biografías? Por supuesto que hay muchísima discrepancia
con todas las biografías. Podemos empezar por López de Gómara, que lo voy a mencionar más adelante, como podemos terminar con autores que han denigrado completamente la imagen de este señor, que fue producto de su época, porque no podemos restarle esa importancia. Para esta presentación, básicamente, que yo les estaba mencionando que me voy a abocar a los últimos 7 años, de 1540 al 47, quiero poner dos pequeños antecedentes. Uno va a ser el mundo recibido, porque sin entender de qué sociedad proviene Hernán Cortés, junto con todo ese grupo de hombres y mujeres que llegaron en el 16, no vamos a poder entender. Y la segunda parte anterior al tema, que va a ser un poquito más condensado, va a ser quiénes han escrito sobre este gran personaje. A ver, el mundo recibido. ¿Quién es Cortés? Hernán Cortés. Lo que sabemos de las biografías, oficiales o no oficiales, es que va a nacer en Medellín, en Extremadura. Hay algunas discrepancias en cuanto a un año o dos en su fecha de nacimiento. No pasa nada. Sí sabemos que se va a morir en 1547, los primeros días de diciembre, en un lugar que se llama Castilleja de la Cuesta. Definitivamente es eso, pero 1480 y tantos, cuando nace este personaje, realmente en la península todavía se está en la fase final de lo que es el proceso de la Reconquista. Eso nos queda completamente claro. Y precisamente por eso vamos a poder nosotros tratar de acercarnos a esa personalidad de Cortés, porque Cortés va a ser un hombre que ha heredado parte, no todo, parte de esa tradición de la Reconquista, de esas tradiciones medievales. Y obviamente esas tradiciones las va a traer y las va a arrastrar aquí en la toma de Tenochtitlan en 1519-1521. Tenemos los moros. Acuérdense, el 2 de enero de 1492 se expulsa, digamos oficialmente, políticamente, a los moros del último reducto que queda en España, en ese territorio peninsular que ahora llamamos España, los reyes católicos, ¿no? Tenemos nombres como Santiago Apóstol. No es raro entender por qué es Santiago de Querétaro o Santiago en todas partes aquí. ¿Por qué? Porque Santiago era Santiago Matamoros. Aquí lo van a traer como Santiago Mataindios, ¿no? Pero sigue siendo el mismo Santiago. Hablo de adelantados, talas, cabalgatas, mezquitas. Son conceptos que son términos y son conceptos que se aplicaban en pleno proceso de la Reconquista en la península. Desde el 711 que llegó Tarik y se inicia la Reconquista en el Reino de Asturias hasta el último día en donde la presencia musulmana está políticamente hablando en territorio granadí. Esas palabras existen. Les estaba escribiendo aquí también el término mezquitas. Las mezquitas, ¿por qué los peninsulares de la Reconquista mencionan mezquitas? Pues porque están en un territorio realmente musulmán. ¿Por qué Bernal Díaz del Castillo? ¿Por qué Hernán Cortés y otros, cuando hablan de esos centros ceremoniales, de esos lugares en donde se respeta a sus deidades, las mencionan como mezquitas? Digo, simplemente eso es una herencia que estamos trayendo. El término de conquistador. La primera vez que tenemos en la bibliografía peninsular el término de conquistador es precisamente en la guerra contra los moros, y va a ser un rey de Aragón, Cataluña, Valencia y toda esa zona, que se llama Jaime I, Jaume I el Conquistador. Es la primera vez que aparece ese término. Estos españoles, estos peninsulares, digo, y voy a utilizar indistintamente el término peninsular, el término español, ¿no? Que no es correcto, pero lo voy a generalizar para mayor facilidad. Van a utilizar también ese término, conquistadores. ¿Por qué? Porque vienen de allá, vienen de un mundo medieval, de una sociedad medieval, una transición. Ahora, les puse dos flechitas. ¿Por qué? Porque el señor Hernán Cortés sí vivió, él absorbió toda esa información, toda esa tradición
todo ese inconsciente medieval, pero al mismo tiempo vamos a ver que el señor tiene características plenamente renacentistas y las vemos en muchísimos de sus ejemplos. Yo aquí les puse que es empresario. Por supuesto, son facetas que de Hernán Cortés pocas veces se ha mencionado. Generalmente se atribuye a Hernán Cortés la faceta de conquistador de Tenochtitlan. Efectivamente, fue conquistador de Tenochtitlan, pero la conquista, el proceso de conquista, no fue realizado única y exclusivamente por los peninsulares. Los peninsulares, que a duras penas ascendían a 400, 500 hombres, y no estoy diciendo soldados, realmente ¿qué pudieron hacer con una población mesoamericana? Realmente quien conquista la ciudad, quien hace la conquista, van a ser precisamente los otros pueblos que habitaban la región mesoamericana. Eso nos queda claro. ¿Fue empresario? Sí, por supuesto que fue empresario. Él introduce el cultivo de la morera, de los gusanos de seda. ¿Por qué? Porque precisamente los cultivos de morera que él va a implementar en el territorio de lo que es actualmente el estado de Morelos, van a haber alacranes, o sea, sí, de hecho se los voy a mencionar más adelante. Todo eso nos muestra una faceta de Hernán Cortés como empresario. Definitivamente como empresario. Como hombre del Renacimiento le encanta la fama y la fortuna. Y eso lo vamos a ver a través de sus escritos, de esas cartas, de esas misivas, de esas epístolas que le envía al emperador para que finalmente se le reconozcan las bonanzas que encontró en esos territorios y que ayudaron a engrandecer al imperio de los Habsburgo. Tenemos también esa parte de Cortés como hombre renacentista. Se va a encargar, y lo vemos desde 1519, y aquí también podríamos discutir si fue traición o no fue traición, pero desde 1519, cuando él establece el ayuntamiento en la Villa Rica de la Veracruz, estamos viendo que está redactando, está instituyendo una serie de leyes que van a garantizar de alguna manera la convivencia de todo ese grupo peninsular, protegiendo al poder real en estos territorios. Vamos a tener a un hombre renacentista que sabe escribir. Realmente Hernán Cortés sí forma parte de ese grupo letrado que va a llegar a estos territorios. También va a ser un hombre renacentista en el sentido de la forma en cómo realiza esas batallas bélicas. Obviamente aquí podemos nosotros mencionar una superioridad técnica, ¿no? Una superioridad militar. Tenemos artillería, etcétera. Elementos que aquí en la población mesoamericana pues realmente no se conocían. Eso sí fue un avance. Ahora, la segunda parte que les estaba yo mencionando, es esa parte de la bibliografía. ¿Quiénes han escrito sobre este personaje? Sí, les repito que hay una laguna de 34 años, que desde que él nace hasta prácticamente 1519, que no sabemos gran cosa de Hernán Cortés. Digo, sí nos podríamos nosotros responder, y eso lo dicen varios autores, varios investigadores, que puede ser simplemente por ego, porque si el señor no venía de la alta nobleza, porque ni siquiera llegaba ahí, pues yo tengo que convertirme en un famoso don, ¿no? Y tengo que estar casi ennoblecido. Entonces, contra menos se sepa de dónde vengo, pues mejor, ¿no? Forma parte de la construcción de su propia leyenda. ¿Quién es el primero, además de las famosas cartas de relación que él va a redactar para darle información al emperador, información a Carlos I? Vamos a tener a Francisco López de Gómara. ¿Quién es este señor? Este señor habitualmente se le ha considerado como el capellán personal que tenía Hernán Cortés. He encontrado alguna documentación que difiere, y yo todavía no sé, tendría que investigar un poquito más, si López de Gómara conoció a Cortés en el primer viaje que él realizó a España para defenderse del famoso juicio de residencia, o posterior a un evento que hay en Argel, que también les voy a hablar. La cosa es de que
este señor va a redactar, va a realizar, va a construir la primera biografía autorizada por el propio conquistador. Entonces también tendríamos que ir ahí con muchísimo cuidado en el sentido de qué tan objetiva puede ser. Pero pues, si no tenemos otro tipo de información en cuanto a biografías, pues nos vamos a tener que conformar, ¿no? López de Gómara. Tenemos esta segunda imagen que ustedes están viendo, es Bernal Díaz del Castillo. Es el libro de la verdadera conquista, etcétera, etcétera, que también es un tema un poquito polémico porque en los últimos años Christian Duverger ha estado argumentando que Bernal Díaz del Castillo no escribió esta relación, pero eso sería un tema que realmente yo no me quiero meter, ¿no? Aquí tendríamos. En épocas más cercanas a nosotros tenemos a Salvador de Madariaga, que probablemente alguno de ustedes lo relaciona con la famosa obra de Corazón de Piedra Verde, etc. Fue historiador, fue escritor, ¿no? En un sentido un poquito, yo diría, un poquito novelado. Él hace una descripción de la vida, de la biografía, muy bien documentada, tengo que aclararlo, sobre este personaje. Tenemos a Carlos Pereira. Carlos Pereira fue también una de las personas que a principios del siglo XX o durante la primera mitad del siglo XX escribe precisamente sobre ese personaje. Lo va a escribir en Madrid, él es mexicano, pero termina radicando en la ciudad, en la capital española. También es muy interesante lo que él presenta. Estos autores que les estoy mencionando no satanizan al conquistador. Tenemos a este señor maravilloso, yo creo que sí lo pueden ubicar la mayoría de ustedes, el doctor Martínez, José Luis Martínez. Este señor hasta el día de hoy se sigue considerando como el experto número 1 a nivel mundial sobre la personalidad de Hernán Cortés. El señor falleció, digo ya fallecido, y sus trabajos están siendo retomados, y lo van a ver en la última de las fotografías, por otra doctora de la Universidad de Valladolid, pero voy a mencionar. Aquí tenemos a otro. Tenemos a Juan Miralles, también en épocas recientes, en años recientes, en la década de los 90, va a escribir sobre este conquistador. Tenemos a Bartolomé Benazar, este señor de origen mallorquino, bueno, su padre era mallorquino, era de la ciudad de la isla de Mallorca, su madre es francesa, su producción la realizó siempre en territorio francés, escribió sobre Hernán Cortés. Digo, sería muy atrevido de mi parte decir que es una lumbrera en esta investigación, me quedaría con los anteriores. Tenemos a Esteban Miracaballos, que es uno de los investigadores contemporáneos, todavía vive este señor, es extremeño, que se ha interesado mucho por la figura de Hernán Cortés y ha estado sacando, inspeccionando, revisando todos los archivos que hay, tanto en la península, tanto en España como en territorios americanos. Esta fue la primera publicación, la primera edición que hizo de Hernán Cortés y la mejoró en esta siguiente, hizo algunas adiciones. La persona que yo en lo personal, pero ya es una percepción personal mía, una de las personas que hasta este momento considero que es una de las investigadoras después del fallecimiento del doctor Martínez que les estaba mencionando, es esta señora, es Carmen Martínez Martínez. Ella está volviendo a revisar toda la documentación que existe en la Chancillería de Valladolid y en algunos otros archivos españoles. Para mí, en este momento, es una eminencia en el campo de Cortés, realmente. Ella también, bueno, ella no está muy de acuerdo con la versión o con la interpretación que hace el señor Duverger sobre las cartas de relación, ¿no? Pero bueno, para mí ella es la número 1 en cuanto a temas cortesianos. Dicho esto, digo, estos 3 puntos, vamos a entrar, o voy a tratar de introducirme en lo que van a ser los últimos 7 años de la vida de este conquistador, porque todo el mundo, a grosso modo, sabemos cosas de este hombre desde que salió de la isla de Cuba. Estas imágenes son de Medellín. ¿Por qué se las presento? Pues para que vean que realmente no es una tierra
amable en cuanto a recursos naturales, tendrá sus excepciones, pero en general es un territorio árido, es un territorio que Cortés vivió y fue heredero de esos procesos de reconquista. Aquí lo están viendo, tienen en la imagen un castillo, aquí está el mismo castillo, ¿no? Tierra de reconquista. Ahora, todos estos autores que les he mencionado como referencias serias en el tema cortesiano coinciden en decir que Hernán Cortés nació en Medellín 1485, puede ser 1484, por ahí vamos, y todos coinciden que se muere la primera semana del mes de diciembre de 1547. En eso coinciden. López de Gómara, que va a ser el primero que les he mencionado, nos dice que Hernán Cortés era de esa gente, eran de esas familias del nivel mediano, o sea, no eran gente totalmente desprotegida, totalmente pobre de la sociedad, de esa sociedad de tierra de reconquista, pero tampoco eran así personas de la alta aristocracia, definitivamente no, era gente mediana, nos dice Gómara. Y citando a Gómara, dice, aunque los padres de Cortés vivían más en estrechez que en la que su calidad les permitía. También nos dice Gómara que el señor era enfermizo, que tuvo una aya, una nodriza, que estuvo viviendo cuando él quiso estudiar, y no está el registro en la Universidad de Salamanca, tengo que decirlo, no se ha encontrado, aunque mucha gente dice que sí estudió, estuvo viviendo en Salamanca en casa de una tía, una media tía, media hermana de su padre, que se llamaba Inés de Paz. Él vivió en los años de Salamanca. Probablemente a través de esta relación con esta tía, él tuvo acceso a esos conocimientos, tanto legales, jurídicos y latinos, que lo van a ayudar en algún momento cuando llega a la zona de las Antillas y posteriormente, a partir de 1519, al territorio actual de México, ¿no? Siguiendo también a este López de Gómara, nos dice que era un mozo travieso y enamorado. Por eso llega Cortés aquí, digo, ¿por qué? Porque el señor era de corazón compartido y tuvo un accidente, por ser tan travieso, ¿no? En Salamanca con una mujer casada. Y él tenía la idea de trasladarse a las guerras que estaba teniendo el rey español en territorios actuales de Italia y Flandes. Tuvo un accidente saltando una barda, se lastimó, parece ser que seriamente, y eso le impidió unirse a esas huestes. ¿Qué es lo que hizo posteriormente? Pues la otra opción que tenía era trasladarse justo a las Antillas, y es cuando empezamos a tener información de él. Pero esa característica de travieso y enamorado lo va a tener toda la vida. Muy buen padre, por lo que se aprecia en los documentos, según mi percepción, pero como marido me parece que fue siempre travieso y enamoradizo. Ahora, ¿qué tenemos de información nosotros que todos los autores coinciden? Lo vamos a encontrar en Cuba, bueno, en la española, lo vamos a encontrar en 1504 con una edad de 19, 18, 19 años aproximadamente. Eso es lo que la mayoría coincide. Tenemos también la documentación en donde se menciona con qué barco o en qué embarcación él se trasladó a los territorios americanos. Lo tenemos en 1506, instalado en Santo Domingo, y a partir de 1511, debido a la cercanía que va a mantener durante varios años con Diego de Velázquez, el famoso gobernador de Cuba, se va a convertir a partir de esa fecha hasta el 19 que sale, hasta el 17 que sale de ese espacio, lo vamos a encontrar como secretario personal del mismo gobernador. Lo vamos a tener en Santo Domingo, luego posteriormente en la isla de Santiago de Cuba. Ahora, ¿qué pasa a partir de 1519? Y en eso coinciden la mayoría de los investigadores que se han abocado a este tema. A partir de 1519, como que se empieza a percibir otra personalidad en este señor, ¿sí? Como que lo encontramos más atrevido,
más decidido, ¿sí? Como hombre del Renacimiento quiere fama, quiere fortuna y como que ve nuevas perspectivas, ve nuevas imágenes. A partir del 19 encontramos a otro Hernán Cortés. La historia que la mayoría maneja, que todos manejamos, es de que en 1519 él, con o sin la venia del gobernador, porque también aquí hay diferentes interpretaciones, se va a salir de la isla de Cuba, va a llegar a Cozumel, ahí va a saber, se va a enterar de que hay dos náufragos de las expediciones previas que habían salido de ese espacio. Uno de ellos va a ser Jerónimo de Aguilar, que va a ser importantísimo en el proceso de traducción, junto con la señora Doña Marina, la famosa Malinche, que va a encontrar unos días después en un territorio que no corresponde a lo que es precisamente Cozumel. A partir de ahí vamos viendo, y está registrado, ahí sí lo tenemos todo registrado, porque él se encarga a través de sus famosas cartas de relación y además con la riqueza que nos van a proporcionar otras de las personas, otros de los soldados que van a participar en estas gestas de lo que es la conquista. Ahora, yo les mencionaba superioridad militar. ¿Es superioridad militar con la cantidad de población que había aquí en Mesoamérica? Digo, porque sí se puede traer un cañón, se puede traer artillería, se puede traer una serie de instrumentos bélicos que tienen la mayor potencia, pero con una población tan grande, digo, pues yo creo que podemos tumbar a cualquier ejército porque eran muy reducidos. Ahora, ¿por qué les menciono esto? Él va a aprovechar, él definitivamente, para bien o para mal, va a ser un hombre sumamente listo, inteligente, va a aprovechar la superioridad y va a aprovechar el temor psicológico, va a utilizar todo lo que pueda, que esté al alcance de su mano, para su propio beneficio, para el beneficio del propio grupo peninsular. Y en ese sentido tenemos los caballos, que no son tantos tampoco, tenemos perros, que tampoco fueron tantos, pero si nunca hemos visto un perro de ese tipo, que en Europa, porque no eran perros falderos, en Europa ya se practicaba los aperreamientos. ¿Él lo va a traer aquí? Pues claro que los trae aquí. Imagínense el miedo que podía provocar eso dentro de una población que nunca ha tenido contacto con ese tipo de animales, por supuesto. El tipo de guerra que él trae son las guerras medievales. Las guerras medievales de la famosa Reconquista son guerras de eliminar al que tienen enfrente. Así funciona Europa, así funciona el antiguo mundo, ese mundo antiguo. Las guerras que se practicaban aquí en Mesoamérica eran bastante diferentes. Digo, sí terminaban en pozole, eso sí es verdad, ¿no? Pero las guerras se hacían para capturar, no para matar. Las personas que se capturaban eran conservadas, vamos a llamar así, eran conservadas durante un periodo de tiempo, al final del cual terminaban en una ceremonia y terminaban en pozole. Así de fácil, el pozole. Digo, qué bueno que tenemos cerdos y pollo, porque pues eso de pensar con una carne humana, pues la verdad es que no se me antoja. Pero bueno, lo estoy diciendo y estoy emitiendo un juicio que no debo de hacer. ¿Por qué? Porque estamos en el 2020, ¿no? Y en otro contexto social, en otro contexto cultural. Son diferentes métodos, son diferentes culturas. Todo esto lo va a aprovechar. ¿Qué más sabemos de este hombre? Sabemos que dentro de su personalidad coqueta, enamoradiza, etcétera, etcétera, lo van a casar, esa es la verdad, con una señora que posteriormente en el famoso juicio de residencia va a haber uno de sus acusadores que va a decir que la ayudó a morir, que la asesinó aquí en Coyoacán, ¿no? Bueno, aquí, por aquí cerca, ¿no? Esto ya se los he mencionado. Imágenes que tenemos son ese tipo de representaciones, pero a 100%, y aquí podríamos relacionarlo con lo dicho anteriormente, no sabemos cómo era Hernán Cortés. Aquí lo tienen. Todo esto
es lo que se sabe, es lo que tenemos, ¿no? Lo tenemos aquí en Mesoamérica, lo tenemos ya en la ciudad de Tenochtitlan, nada más ni nada menos. Eso es lo que tenemos que ha realizado la famosa matanza de Cholula, que sus críticos lo van a golpear mucho con ese evento que hubo en Cholula. Vamos a tener la famosa batalla de la Noche Triste, en donde los habitantes de la zona de Tenochtitlan pues, van a prácticamente a derrotar, por eso se llama Noche Triste. En San Hipólito tenemos testimonios. Tenemos también en la parte que se va a criticar la famosa guerra microbiana. Pues sí, no estaban preparados los habitantes de estas tierras. Todo esto se va a presentar en los famosos juicios de residencia, no tanto como una unificación microbiana, sino más bien que él acabó con la población indígena. También les regreso la pregunta o el cuestionamiento. ¿Realmente fue matanza? ¿Fue una guerra? Las guerras no son fáciles, no son amables, pero yo creo que lo que pesó más fue esa cuestión de las epidemias, ¿no? Ahora, aquí tenemos esta imagen de Hernán Cortés, que a lo mejor sí conocen o no conocen, pero Hernán Cortés se casó oficialmente 2 veces. Una en la isla de Cuba con una de las criadas del famoso gobernador, que aquí la ven ustedes como el nombre de Catalina Juárez, la marcaida. Esta señora dicen que lo casaron. Vaya usted a saber, ¿no? Lo que sí podemos decir es que oportunamente se murió. Eso sí lo puedo decir, ¿no? Yo en lo personal, digo que la señora murió oportunamente, me queda claro, ¿eh? Porque no es lo mismo estar casado con una señora que es criada de Diego de Velázquez, criada en el sentido de que ha vivido en su casa, no como asistente, que después casarse y emparentarse con unas de las familias más ennoblecidas que hay en la península, y él se va a ennoblecer. Digo, le quedó muy bien eso, esa muerte. Tenemos a continuación varios nombres: Luis, Catalina, Martín Cortés, María, Catalina y Juana, que van a ser hijos legítimos que va a tener con su segunda esposa, que es precisamente una mujer ennoblecida, ¿sí? Es una mujer que es una de las hijas del conde de Aguilar. O sea, realmente a partir de esa hazaña de la conquista, el señor se va a ennoblecer. Eso realmente le quedó bien, y va a tener a todos estos hijos. Alguno de ellos, si ustedes lo están viendo aquí, Martín Cortés tuvo 2, al señor le gustaba repetir los nombres, ¿no? Por la razón que haya sido. Y en la parte de izquierda que ustedes están viendo en su pantalla, tenemos a doña Marina, la famosa doña Marina, la Malinche, que con ella tuvo a su primer hijo, que le va a poner el nombre precisamente de su padre, que es Martín Cortés. Tenemos 2 Martínez, ¿no? Bueno, todos los que ven abajo, tanto como Martín, como Luis, como Catalina y como Leonor, todos los hijos que tuvo fuera de matrimonio, Cortés va a solicitar al Papa una bula para que los legitimice, y los va a educar, van a estar con él, los va a llevar a Europa, los va a llevar a la península, y van a estar involucrados en las altas esferas de esa rancia aristocracia peninsular. Realmente es eso. Por eso les digo que como marido, pues realmente, pues no, yo creo que no lo queremos. Pero como padre sí se preocupó por todos ellos, y los dejó bien casados, muy bien casados, y en el caso de los hombres, tanto Martín como Luis, a todos ellos va a solicitar posteriormente, digo, siendo ellos todavía muy jovencitos, que les concedieran órdenes militares religiosas, como la Orden de Santiago, Caballero de Calatrava, etc. ¿No? Bueno, ahora, los últimos años.
Los últimos años, yo aquí les pongo 1528. En 1528 tenemos a Hernán Cortés en el famoso juicio de residencia. Está bien el juicio de residencia. ¿En qué consiste el juicio de residencia? Digo, es lógico que el mundo de esos conquistadores no debió de haber sido un mundo ordenado, eso me queda claro. Y las autoridades en la península, cuando les concedían ciertas atribuciones, cuando a la hora de la verdad se daban cuenta de lo que habían dado, yo creo que se arrepentían, eso me queda claro, y trataban de cortarles ese tipo de beneficios que les habían otorgado con anterioridad. En ese sentido, Hernán Cortés va a estar sometido, va a ser víctima. Bueno, no víctima, la palabra no sería víctima, va a tener que someterse a un famoso juicio de residencia. ¿Se inventa para Hernán Cortés? Por supuesto que no. El juicio de residencia se hacía para todos los funcionarios que tenían determinada importancia, determinada responsabilidad para verificar y comprobar que todo lo que habían hecho durante esa gestión no habían caído en corruptelas. Prácticamente es eso el juicio de residencia. Ahora, el juicio de residencia, que se inicia en 1526, y también ahí hay una serie de actos sospechosos, como aquí el señor estaba mencionando. El primer visitador, el primer juez que llega aquí misteriosamente, porque a los 20 días de estar apenas iniciando ese juicio de residencia, murió. ¿Que comió natas? Porque lo dicen los documentos, pues puede ser que sí. Puede ser que esas natas estuvieran envenenadas, también puede ser que sí. La cosa es de que también se va a acusar a Hernán Cortés de que asesinó a ese primer visitador. Y también el segundo, también lo vamos a tener para Cortés felizmente muerto, ¿no? Vamos a estar así. La situación no mejora, obviamente el virrey traía instrucciones de contrarrestar el poder de estos conquistadores. ¿Qué es lo que va a solicitar Hernán Cortés? Va a solicitar que tener una entrevista con el emperador, el que es Carlos V, para poderse defender. Y va a pasar un tiempo en la península. En ese tiempo, y ahí empezamos con el juicio de residencia, que yo en lo personal creo que fue un ardito un poco político, porque le dieron largas hasta que él se murió. Por un lado, como que las autoridades no querían resolver este asunto, y por el otro lado lo trataron de compensar otorgándole el marquesado del Valle de Oaxaca, que son más de 23,000 vasallos. Lo van a ennoblecer, no sé si me estoy dando a entender. Por un lado te doy, pero por el otro lado como que te voy a consentir para que te quedes calladito. Así lo percibo, pero bueno, yo no soy especialista en Cortés. ¿Va? Bueno, ¿qué más tenemos aquí? Esto es lo mismo del juicio de residencia. Durante el tiempo del primer juicio de residencia que tiene Cortés, en la década de los 20, vamos a ver que a Cortés se le va a quitar la vara de gobernador. Lo anulan políticamente, aunque le hayan otorgado el marquesado del Valle de Oaxaca. Aquí, la siguiente imagen, tenemos el famoso Palacio de Cortés, que está en Cuernavaca, que va a ser parte de ese famoso marquesado. Él se va a recluir en ese espacio, en ese pequeño feudo, que ni era tan pequeño, en esos territorios del actual estado de Morelos. ¿Quiénes son los que inician el juicio de residencia? Los enemigos de Cortés. La primera audiencia, y Bernardino Vázquez de Tapia. Va a ser uno de los primeros que va a instigar a todos los demás. Si ustedes leen el juicio de residencia, que lo podemos obtener en los famosos documentos cortesianos, o lo podemos bajar de aquí de la red, vamos a ver que el primero que va a presentar la denuncia va a ser precisamente este señor. Y todas las preguntas y todas las respuestas que se van a dar a lo largo de todo ese proceso van a ser prácticamente el mismo tipo de respuestas. Tal parece que se pusieron de acuerdo, ¿no? ¿Qué es de lo que se acusa a Cortés? Exceso de oro, de que no repartió bien lo que tenía que haber dado,
exceso de armamento, que se quería levantar en la tierra, que se echaba, aquí estoy transcribiendo, que se echaba con todas las mujeres que había en su casa, hermanas con hermanas, madres e hijas, etc. O sea, no dejaba a ninguna señora libre. Era coqueto, ¿no? ¿Sería verdad o sería mentira? También lo acusan de ser jugador. A ver, todas las personas que vinieron aquí jugaban, y si tenían tantas cantidades que a lo mejor nunca se las llegaron a imaginar, probablemente jugaban lo que nunca habían tenido. Ahora, ¿quién hace esa acusación de que era un gran jugador y blasfemo cuando perdía? Bernardino Vázquez de Tapia, que también nos dice en el juicio de residencia, una de sus declaraciones, dice que a él le había tocado jugar muchas veces con el conquistador. Mi pregunta sería, a lo mejor fue mal perdedor también, ¿no? Etcétera, ¿no? Sospechoso de asesinato, eso va a ser Juan Burgos, les estaba diciendo que también lo van a acusar, o sea, él lo va a acusar. Otra de las acusaciones que tenemos aquí, antropofagia consentida. ¿En qué consiste esto? Pues si aquí las prácticas mesoamericanas en ocasiones, les estoy mencionando lo del pozole, lo practicaban, pues él también lo podía permitir en algún momento dado para tener a todos esos aliados que en algún momento podían llegar a incurrir en ese tipo de prácticas, en esta antropofagia. Eso es lo que se lee en ese tipo de documentación. Ahora, como hombre medieval, hombre también renacentista, el señor era religioso. Y eso lo vamos a ver a lo largo de una serie de documentos que se van a presentar posteriormente. El señor era religioso, blasfemaba, ¿sí? Blasfemaba, ¿sí? Pero el señor, en el sentido que podemos entender de religión, era muy respetuoso. Y en ese sentido, les estaba mencionando hace unos instantes que él va a introducir el cultivo de la morera en el estado de Morelos. Bueno, va a ser el introductor del cultivo de la seda en estos espacios. Y se cuenta, lo dice Gómara y lo dicen otros, que un día visitando esos campos, en ese espacio, lo pica un alacrán, un escorpión. Y bueno, obviamente los antídotos se llaman, ¿no? Pues no creo que fueran muy buenos. Él ofrece a la Virgen, le da una promesa que si él sale salvo de ese percance, cuando regrese a Extremadura va a ir personalmente al convento a ofrecerle a la Virgen esta reproducción del exvoto del famoso alacrán. Hace unas semanas estábamos con el doctor comentando lo del famoso alacrán. Sí tenemos documentación que nos dice, no se ha conservado, o sea, no tenemos esta pieza conservada, pero sí tenemos documentación que hace alusión de que el propio Hernán Cortés pasó varios días cuando va a defenderse ante el emperador y va a obtener el famoso marquesado del Valle de Oaxaca, va a ir al convento de Guadalupe a ofrecer este exvoto. Está documentado, y lo vamos a encontrar también documentado en el siglo XVIII. En el siglo XIX sabemos que por las leyes de expropiación que hay en España se pierde, y lo que estábamos encontrando como dato bastante curioso, a mí se me hizo bastante curioso, que en 1948 hay una referencia de que ese exvoto que ya se había extraviado del convento del monasterio de Guadalupe, lo van a mandar aquí a México a la Basílica. Pero aquí pues parece ser que no lo hemos encontrado, no se ha encontrado. ¿Ya se perdió en el camino? ¿Perdona? ¿Ya se perdería en el camino? Pues se perdería por el camino, pero dice que sí llegó, que sí llegó en 1948, que justo va a coincidir en los meses en que los restos de Cortés van a ser finalmente instalados en el lugar donde se encuentran ahora, del lado izquierdo. ¿Sí? Ahí está, pero es el mismo año. Más o menos es el mismo año. Ahora, él se va a defender,
son sus últimos años. Él hasta el último día va a estar defendiendo los derechos que según él le correspondían por su participación en esa empresa tan grande, según él, que había significado la conquista, la adquisición de tantos territorios para la grandeza del emperador. Eso es lo que él hace. Aquí hay unas quejas que él va a seguir presentando con todas esas autoridades que llegan aquí a lo que es ya el virreinato, en este caso va a ser con el virrey Mendoza, en donde se queja de las atribuciones que al final de cuentas el virrey tenía que cumplir como representante del rey para reducir ese poder que muchas de las veces era exagerado por parte de los conquistadores y encomenderos, ¿no? Aquí tenemos un documento, aquí tenemos otro que Cortés sigue diciendo, y estamos casi 4 años antes de que él falleciera, estamos hablando de marzo de 1543, él sigue y sigue y sigue escribiendo, reclamando. Aquí tenemos también la segunda residencia, que habla precisamente del asesinato o de la participación que tuvo en la muerte de su primera esposa. Sí puedo decirles que hay documentos de la madre y de los hermanos de la primera señora, que es la Marcaida, que una vez que Cortés ha obtenido el marquesado, etcétera, etcétera, y la señora ya está difunta, lo que va a solicitar la madre de la difunta, la suegra de Cortés, es los gananciales. ¿Por qué? Porque también está del lado de de Vázquez de Tapia, ¿no? Cuestión política, sí, no tuvieron descendencia. Tenemos aquí lo mismo de lo que hemos estado hablando. ¿Qué pasa del 43 al 47? Lo tenemos nuevamente en la península. ¿Por qué? Porque la cuestión del juicio de residencia no se ha solucionado y realmente su honra está en veremos. Él regresa a la península en el año 40 y empezamos a tener registro de todas las participaciones o actividades que él va a tener hasta el último día, porque sabemos que estuvo activo prácticamente hasta el último día, el día que él falleció. Tenemos que en 1543 va a ser invitado a una boda real en la ciudad de Valladolid. ¿Qué quiere decir eso? Si los invitados eran muy pocos y el señor Hernán Cortés estaba en Valladolid, es que no estaba tampoco muy mal parado con las autoridades reales, ¿no? Lo tenemos instalado en esa ciudad. Sí sabemos que hacía cenáculos, que hacía reuniones con los principales intelectuales de la época que se encontraban ahí. Podemos mencionar que llegó a entrevistarse con Ginés de Sepúlveda, intelectuales de esa generación, que parece ser, y lo vemos en el testamento, que al final como que lograron cierta transformación, pequeña transformación en su idea de la relación que se debía guardar con los naturales de estas tierras. Lo tenemos en el año 44 con una documentación solicitándole al rey que se suspenda ese famoso juicio de residencia, porque ya estamos en sus últimos años. Lo tenemos en el 45, septiembre del 45, acusando de que el proceso del juicio de residencia, que lleva casi 20 años, no ha sido regular, que hay una serie de errores jurídicos y malas intenciones por parte de sus enemigos. Tenemos un problema familiar que se junta con el dinero. ¿Quién es el licenciado Núñez? Núñez es un pariente que va a estar atendiendo todos los asuntos legales del conquistador durante casi 20 años, más o menos. Y lo que le va a reclamar, y estamos viendo ya que casi es un año antes de su fallecimiento, le va a reclamar a Cortés que no le ha pagado. Y se inicia un juicio. Los últimos años de Cortés van a ser juicio, 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 demanda, demanda y solicitud de créditos porque él va a estar endeudado hasta la cabeza. Tenemos el mismo año de su muerte, en enero del 47, va a padrinar una boda y va a ser también padrino de bautizo de unos niños que son o eran de ascendencia musulmana, ¿no?
Tenemos la parte que a veces mencionamos, que Cortés, si bien no murió arruinado, porque para la mayoría de nosotros arruinado es una persona que no tiene un peso, ¿no? Él va a estar endeudado, eso sí es verdad, va a morir endeudado, endeudadísimo, no pobre, ¿no? Que es otra cosa, tenemos que aclarar eso. Tenemos préstamos documentados en los archivos con unos banqueros y comerciantes genoveses. Aquí les mencionaba yo a la familia Leonardo Lomelín, con el cual realizó una serie de conciertos, tanto para adelantarle dinero como para constituirse aquí en lo que es la Nueva España ya como uno de los empresarios. Va a exportar Cortés azúcar, por ejemplo, va a exportar algodón, lo vemos como empresario. ¿Quién va a ser su socio, además de prestamista? Este señor Leonardo Lomelín. En el año 42 tenemos a Santiago de San Pedro, que también le solicitó dinero en préstamo. ¿Tenía el señor dinero? Pues por supuesto que tenía dinero, si era uno de los hombres más ricos que había en el continente europeo, que se podía equiparar a los grandes y a los nobles. ¿Por qué no llegaba el dinero a España, a la península, a España? Por varias razones. Si estaba endeudado y escrito con el señor Lomelín, o con San Pedro, o Juan Galvarro, o con Jofredo Lercano, en los documentos se dice que si no pagas vas a tener una sanción. Y que entre las formas en que podían sancionar a este señor era que cuando llegaban los envíos de plata, de dinero que venían de estos territorios, estos señores, por los documentos que él había firmado, imagínense la desesperación de este hombre, ¿no? Se los confiscaban. Entonces él no tenía casi nunca dinero, aunque sí estaba forrado, era una de las fortunas más importantes, pero esa era una de las razones por las cuales siempre estuvo endeudado, sobre todo en los últimos años. Y uno de los factores por los cuales también estuvo endeudado es de que va a realizar, a ver, ¿dónde lo tengo? Va a realizar conciertos matrimoniales para 2 o 3 de sus hijos, en donde tenía que ofrecer cuantiosas dotes. Entonces, para mantener ese nivel de vida, mantener tantas casas, pues si el dinero no llegaba de aquí, el dinero lo tenía que sacar de algunos lugares. Aquí tenemos esta imagen que es está en Sevilla, Castilleja de la Cuesta, que va a ser la casa en donde va a fallecer el señor Hernán Cortés. El último día que él vivió hizo un codicilio al testamento que había realizado un mes y medio antes, en donde desheredaba a uno de sus hijos. ¿Por qué? La pregunta es buena. Si somos mal pensados, puede ser que el duque de Medinaceli haya intentado influir en esa decisión para quedarse, como lo dice el documento, con una pensión vitalicia. Pero también, si no somos tan mal pensados y lo entendemos desde el punto de vista más humano, uno de sus hijos se quiso casar, por eso lo deshereda, supuestamente, con la sobrina de uno de sus principales enemigos. Entonces, bueno, ahí estaría, ¿no? Aquí está el testamento. El escribano que lo atendió en Sevilla se llamaba Melchor de Portes. Este señor va a seguir trabajando con la familia Cortés, con el segundo marqués del Valle, tramitándole toda una serie de documentación, y los puntos más importantes van a ser los relativos, aparte de esa sección espiritual que todos los documentos de esa época lo mencionan, va a hacer relación de todas las propiedades que él tiene. Por eso sabemos que el señor no era un indigente, o sea, el señor estaba realmente, podríamos decir ahora, millonario, ¿va? Va a donar dinero, va a donar grandes cantidades a los hospitales. Aquí tenemos al Hospital de Jesús, que fue el primer y es el primer hospital que se funda aquí en la zona de América, en la zona americana, y que todavía sigue funcionando, y sus restos están a un lado. Tenemos un monasterio de monjas en Coyoacán,
que al final no se hizo. Vamos a tener relación en ese testamento a la esposa, a la famosa Juana de Zúñiga, que la verdad no la menciona mucho, como podría mencionar. Menciona muy bien a todos sus hijos, los reconocidos y los que nacieron dentro de su matrimonio. ¿Y qué más podríamos decir? Bueno, esto es lo de los hijos. Y bueno, Catalina Pizarro, la historia de esta niña, de esta muchacha, es que en una de las cláusulas de su testamento la va a dejar muy bien, como vulgarmente decimos, y lo va a dejar puntualmente, la va a dejar con grandes propiedades. Pero pasan los años y su esposa va a pelear, va a obligar a esta niña, bueno, a esta muchacha, a que le regrese una serie de propiedades junto con el duque de Medina Sidonia. ¿Qué sabemos de esta señora? Va a terminar en un convento hasta el último de sus días, etcétera, ¿no? Aquí están, es una fotografía de la década de los 40 aquí en México, con todas las aventuras y desventuras de sus restos, porque los restos de Hernán Cortés son restos viajeros, en pocas palabras. Muere en Castilleja de la Cuesta, lo van a enterrar a manera de préstamo, ¿no? en una de las propiedades, en una de las criptas o en una de las tumbas del duque de Medina Sidonia, pero cuando el duque de Medina Sidonia muere, pues los hijos le dicen, tienen que sacar este cuerpecito. Entonces los hijos lo llevan a otro lugar y así vamos varias veces hasta que lo traen aquí a lo que es la Nueva España, y también va a tener pues bastantes viajes, ¿no? Hasta que finalmente lo van a instalar en el convento. Bueno, aquí está en la década de los 40, aquí son los restos de Cortés, y aquí está el templo de Jesús de Nazareno al lado del Hospital de Jesús, que es donde está enterrado por el momento. Aquí está la imagen que ven, es un nicho que está entrando del lado izquierdo y es lo que se sabe de él, ¿no? Sí pasó un montón de aventuras, porque hasta Lucas Alamán menciona que en la época decimonónica estos restos los habían querido quemar, piensen que es la época de la independencia, posterior a la independencia, y que finalmente los van a medio esconder, y a través de un documento que se firma, hasta donde recuerdo, hay 3 actas que cotejan, y fue en la década de los 40 del siglo XX donde los van a exhumar y van a comprobar efectivamente que corresponden a los huesos de Hernán Cortés. Y están aquí, bueno, están aquí en esta capilla, en esta iglesia, por el momento. López de Gómara, usted que lo está diciendo, López de Gómara y Bernal describen a Bernal Díaz del Castillo con los ojos de su época, con los ojos que ellos vivían, ¿no? Dice que era un hombre de buen tamaño, buena presentación, te lo presentan como alto, o sea, grande, de pecho, el cabello, en fin, te lo describen. Pero cuando se exhuman estos restos, la antropología forense puede dictaminar, puede decirnos u orientarnos qué tipo de características físicas mostraba este señor en vida. Y pues realmente, digo, si yo cuánto mido, pues yo creo que yo soy más alta que Hernán Cortés, ¿no? Sí, era un tapón, lo que nosotros diríamos ahora un tapón. No, pues debía tener 1,50 m y tantos, digo, calcule cómo estoy, voy sin tacones, pero sí, bajito, bajito. Pero claro, no tenemos que verlo con nuestros ojos, ¿no? Ahora podría ser un hombre bajito o moderadamente bajito.